En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos, como siempre, lo agradecemos. En esta primera emisión de Noticiero de Televen cerramos una nueva semana informativa en lo concerniente a la primera emisión. Y bueno, vamos a comenzar a presentarles titulares, posteriormente pues el desarrollo de las informaciones como tal, detalles y lo que vamos sumando siempre a diario, ¿no? Que nos va llegando dentro de lo que es la dinámica informativa dentro de la primera emisión de Noticiero de Televen. Temas que son recurrentes, otros que son novedosos, en fin, tanto en el contexto nacional como en el internacional. Así que bueno, comencemos a recorrer esta nueva agenda, la del viernes 17 de junio. Seguimos con, pudiéramos decir, la trama del avión de Embraer, el avión de cargo venezolano manejado ahora por Venezuela. Antes era un avión de la línea aérea emblemática de Irán, Mahan Air. Bueno, las informaciones que se suman son estas. Aparte de que está en incautación indefinida por una decisión de un juez, ayer pues se procedió a la revisión de la nave en el aeropuerto de Ezeiza, además a desincorporar la caja negra por orden del juez y revisar pues lo que allí se registra o lo que tiene como contenido para descartar o sencillamente reafirmar algunas sospechas o presuntas irregularidades. En este sentido, esto está en manos de la justicia argentina. El gobierno de la Argentina, como bien hemos reseñado, ya fijó su posición en este sentido. Pero hay unas informaciones que van sumándose. Esta es muy importante, como es la revisión de la caja negra y también pues esta revisión exhaustiva y minuciosa de la aeronave. Ahora bien, junto a esto, y lo que reafirma también una vocera del gobierno de Argentina, que se cumplió con todo el protocolo respectivo, se suman nuevos elementos. Por ejemplo, el gobierno israelí, a través de su embajada en la Argentina, fijó punto de vista indicando que uno de los integrantes de la tripulación iraní sí es ciertamente directivo o ejecutivo de una línea aérea iraní, sin dar las mayores precisiones, bueno, que está sometida pues a investigación por el gobierno de los Estados Unidos, que es acusada de estar vinculada con el terrorismo internacional y que además bueno, está sancionada, al igual como está la venezolana Conviasa. En todo caso, bueno, está ese nuevo detalle que se suma. También el gobierno paraguayo insiste en que va por su lado a realizar una investigación a propósito de el affair, este asunto que involucra a varios países de América del Sur. A Uruguay fijó ya hace algunos días atrás su punto de vista, no dejó que aterrizara para que pudiera repostar combustible esta aeronave, este Boeing 747 venezolano. Y bueno, el tema sigue rodando y sigue expandiéndose en cuanto a informaciones. Ya el gobierno venezolano ayer por primera vez fija punto de vista, pero no sobre el asunto en Buenos Aires, no. El comunicado de la Cancillería venezolana se refiere y critica y cuestiona y lamenta y denuncia al gobierno del Uruguay el que no haya permitido que el avión de la línea Embraer Cargo haya podido tomar combustible en Montevideo. ¿Por qué? Bueno, porque no lo dejó sobrevolar en su espacio aéreo y le prohibió que llegara a territorio uruguayo. El avión que había partido de Buenos Aires retorna al aeropuerto de Ezeiza y allí es donde se produce pues el tema de la retención de las personas, de los pasaportes, primero de la tripulación iraní y luego de la tripulación venezolana. Las preguntas, ¿quién estaba a bordo en la responsabilidad de conducir la aeronave? Bueno, ese es otro tema. En todo caso, la Cancillería venezolana
acusó pues severamente en este comunicado al gobierno de Uruguay de haber sido irresponsable en el manejo de esta situación que puso en peligro la vida de la tripulación del avión venezolano. Como habíamos dicho días anteriores, el gobierno venezolano oficialmente no había tenido ningún pronunciamiento. Seguramente esto ha sido conversado por vía diplomática entre ambas cancillerías, la venezolana y la argentina, pero sobre el episodio y la retención y lo que ocurre con los integrantes de la tripulación, no ha habido algún pronunciamiento. Simplemente ahora surge el tema de, sencillamente, la protesta por la conducta que asumió la autoridad aeronáutica en Uruguay. Esto va a seguir seguramente, sin duda alguna. Bueno, vamos a otros temas importantes, retornamos al país, vamos con la economía. Ayer el Banco Central de Venezuela dio sus cifras sobre la inflación del mes de mayo. En este caso, su porcentaje difiere del que había ofrecido la semana pasada el Observatorio Venezolano de Finanzas, que es un organismo independiente. El Banco Central lo ubicó en 6.5%. 6.5% la inflación porcentual del mes de mayo. El Observatorio Venezolano de Finanzas la había ubicado en 10.1%. Entonces es notable la diferencia en ese sentido. La gente en la calle, en el día a día, notó un salto tremendo, sin duda alguna. Notamos un salto tremendo entre lo que era el precio de productos en el mes de abril y lo que fue, y aún sigue siendo en junio, el precio de los productos en el mes de mayo. Así que es importante en ese sentido tener esta información y contrastar. Banco Central de Venezuela, Observatorio Venezolano de Finanzas. Y lo que uno siente, repito, en esa cotidianidad. Continuamos, otro tema importante. Sigue su gira por diversos países de Euroasia. En esta oportunidad, Nicolás Maduro, en esta oportunidad ha llegado a Azerbaiyán, a Bakú, su capital. Está previsto que hoy se reúna con el presidente de ese país y muy probablemente, no hay confirmación, participe en un foro internacional de países donde hay algunos presidentes, primeros ministros y ex jefes de Estado que fueron invitados. Así que bueno, tendremos la información por cuentagotas como hasta ahora la hemos recibido en forma gradual. Sin embargo, lo que ayer asomábamos, lo de un posible corredor aéreo por la visita previa a Qatar, pues se confirma. Maduro, en declaración a los medios oficiales, ha dicho, a los medios oficiales de comunicación venezolanos, pues ha dicho que se acordó abrir una ruta aérea Caracas-Qatar o Caracas-Doha, que es la capital de Qatar. Esto muy probablemente vinculado a la realización del Mundial de Fútbol Qatar 2022. En el día de hoy seguramente recibiremos información adicional en este sentido. Bueno, otra información importante que vincula a los venezolanos. Esto tiene que ver con el tema de la diáspora. Ayer se conocieron nuevas informaciones sobre que maneja por una parte la oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, ACNUR. Ellos se ubican en 6.2 en términos generales entre refugiados y personas que se marchan en busca de mejores condiciones. Más o menos lo delimitan así, 6.2 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Eso por una parte. Pero la otra información que es importante es que una ONG que maneja el tema y maneja información sobre el tema de los que se marchan a España, indica que por tercer año consecutivo los venezolanos son los principales, junto con los colombianos, solicitantes de asilo en ese país. Tienen que dar un gran salto, ¿no? Y hacer un esfuerzo económico notable para, en este caso, pues volar, que es la vía fundamental en esta circunstancia, hasta España y cruzar el Atlántico. Pero por tercer año consecutivo los venezolanos son pues los que, junto con Colombia, repito, los principales solicitantes de asilo. Bueno, otra información, sin mayores detalles, ayer se conoció que fue encontrado sin vida, una información de sucesos, el superintendente del SUNDE, Pedro Iriarte, en su apartamento en Mare Abajo, en el municipio Vargas. Hay algunas informaciones que se citaron a través de las redes sociales, fundamentalmente a través del Twitter, donde se señalaba que él había recibido una infausta noticia, como era una enfermedad degenerativa, en este caso el cáncer, sin posibilidades de salir de ella. Es posible que haya sido la causa. Son meras conjeturas. Lo que sí ha aparecido es un
pésame y una nota luctuosa de parte del gobierno venezolano, particularmente del Ministerio de Comercio, pero fue encontrado sin vida, repito, Pedro Iriarte, el superintendente del SUNDE en La Guaira. Digo, nacional, pero que él residía en el estado de La Guaira o estado Vargas, según se prefiera. Bueno, vamos con notas internacionales. Colombia. La solicitud por vía del Tribunal Superior de Bogotá de la realización de un debate entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro a más tardar hasta el día de ayer viernes 16 no se realizó. Cada quien o cada comando de campaña da su versión del por qué no se realizó este debate ordenado por esta instancia judicial. Hernández dice que Petro no cumplió con las reglas. Hernández previamente había solicitado una serie de condiciones, que por ejemplo se realizara en Bucaramanga, en fin, aceptó Gustavo Petro. Al final, el comando de Petro dice que a la reunión con la radio y la televisión estatal colombiana no se presentó el comando de Hernández, se quedaron a la espera y Hernández acusa a Petro y el comando de Hernández acusa al comando de Petro de no haber cumplido. En fin. Se va a realizar hoy. Bueno, parece, sería un tanto extemporáneo, pero no hay nada sobre este debate, no hay mayor información que diga. Bueno, ya el sábado a 24 horas es poco probable, pero es una información importante que se destaca y que, bueno, es nuestro vecino y tenemos que estar informados sobre lo que allí está ocurriendo. En todo caso, ya se sabe que las elecciones son este domingo, la segunda vuelta, y eso definirá quién será el nuevo presidente de Colombia. Por cierto, Maduro se refería al tema en el día de ayer, esperando que con cualquiera que fuese el triunfador esperaba relaciones positivas con Colombia. Y ambos, los aspirantes, pues han anunciado que de una u otra manera van a reanudar y restablecer relaciones diplomáticas y consulares, y por supuesto que comerciales, que no se han roto del todo, pero se han minimizado, con nuestro país. Bueno, otras notas importantes, por ejemplo, el caso de Ucrania. Ayer visitaron varios jefes de Estado, presidentes a Kiev, en la capital, y visitaron al presidente Volodymyr Zelensky. Fueron in situ a zonas donde al parecer han registrado crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. El tema de Ucrania sigue allí vigente y con presencia significativa en la agenda internacional de noticias. Vamos con los deportes. Bueno, que hay varias cosas. Warriors, Golden State Warriors, son los campeones de la NBA, del básquet profesional de los Estados Unidos, por séptima vez. Ganó anoche ese trofeo. Vamos con fútbol. Bueno, ya se conocen las ciudades que para el 2026 serán sede del Mundial de Fútbol. Son 3 países, Estados Unidos, Canadá y México. México tendrá 3 sedes, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Estados Unidos, 11 ciudades para jugar al fútbol, serán 48 equipos. En Qatar son 32, esta vez serán 48. Y Canadá, 2 ciudades, Vancouver y Toronto. Adicionalmente, sobre fútbol, se conoció ayer que el destacado jugador venezolano Darwin Machís, quien jugaba con el Granada Fútbol Club de la Primera Liga Española, fue descendido a segunda, o fue a la segunda categoría. Pues el Granada en esta oportunidad ha sido contratado y su ficha vendida al Fútbol Club Juárez de México. Así que es una información también importante. Y en Grandes Ligas sigue Miguel Cabrera haciendo de las suyas, bateando más hits y subiendo en el escalafón, en este caso, y bueno, acercándose de nuevo a los 300 puntos en su averaje de bateo. Vamos a sumarle a esta síntesis que hemos hecho de apertura los titulares de esta primera emisión de Noticiero de Televen, que también hemos preparado para todos ustedes, en este caso otros titulares. Vamos con el tema económico. El contrabando de mercancías y productos ha incrementado en el país, según la presidenta de Concecomercio, Tiziana Polesel. Bueno, el Día del Padre, felicitaciones adelantadas será este domingo. Bueno, muchas familias hacen hasta lo imposible por reconocer a los padres en su día, pese a las dificultades económicas. Bueno, el ministro de Industrias, Hipólito Abreu, propuso la creación de una ley para la sustitución de importaciones. Bueno, habrá que darle mucho estímulo y apoyo a la industria venezolana. Vamos con tema internacional, tiene que ver con el avión que está retenido en Ezeiza, Argentina. Paraguay profundizará en la investigación del avión venezolano
que por ahora está incautado indefinidamente. En el tema de la entrevista estaremos conversando con Richelle Briceño, defensora de los derechos humanos de la comunidad LGBTI, y cerramos con el arte y el espectáculo. El nuevo disco de Beyoncé saldrá en el mes de julio. Bueno, apretada síntesis. Recuerden ahora que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Presentemos titulares de la prensa venezolana, la de la capital y también la prensa regional que todos los días mostramos a todos ustedes, el recorrido por las corresponsalías, la prensa internacional, también los despachos de noticias que van llegando, informaciones a nuestra mesa de trabajo, la información del tiempo y al final siempre la reseña de lo que ustedes nos envían a través de las redes sociales. Así que Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días y buen viernes. Buen día, caballeros. Buen viernes a ustedes y a toda Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros. Hoy 17 de junio de 2022. Salmerón, ¿cómo amanece usted? Pues muy bien, en el viernes que te quiero viernes. Viernes que te quiero viernes, sí, dicen finalmente. por allí, ¿verdad? Dicen viernes te esperaba. Sí. Ese no lo conocía. Bueno, está muy bien y lo esperábamos y finalmente llegó. Sí, para el descanso en casa, aunque siempre hay cosas que hacer en casa, ¿no? Sí. Pero bueno, estando en casa ya es un plus allí importante. Claro que sí. Bueno amigos, nosotros estamos listos para comenzar la revisión de los diarios de circulación nacional. De inmediato. Y lo hacemos revisando la portada del diario 2001. Ellos abren con el siguiente titular: SAIME acelerará trámites en 4 países hispanos. Reseña el sumario que Gustavo Vizcaíno, director del ente público, recordó que la institución atraviesa una transformación tecnológica, por lo que se adquirió un equipo que permitiría imprimir pasaportes a los venezolanos en Chile, Ecuador, Perú y España. Otro titular que destaca 2001. Conviasa afina detalles para volar a Qatar desde octubre. Maduro llega a Azerbaiyán en 6ª parada de su gira. Presidente de la República reafirma alianzas estratégicas con naciones euroasiáticas. Más abajo, un reporte especial a propósito de la celebración del Día del Padre el próximo domingo. Dice: papás criollos le bajan 2 al relajo y la indiferencia. En el tema deportes, tienen allí la fotografía. El titular: Noche de combate Mima, se refieren a artes marciales. Amigos, nos vamos a centrar ahora en la portada o en una de las notas que está en el portal del diario El Universal. Ellos hacen reseña, en este caso, de parte de las declaraciones que ha dado el presidente de la República durante esta gira que está adelantando por diversos países. Una de ellas es la siguiente: a partir de octubre se establecerá un vuelo de conexión directa Caracas-Andoja. Acá se señala que de este modo el mandatario nacional convocó a todas las empresas privadas, a todas las empresas públicas, a todo el que produzca algo en Venezuela, a todo este gran mercado de millones de habitantes que tienen un gran poder económico. Venezuela tiene que consolidar su modelo diversificado. Tenemos que generar opciones de exportación vinculadas a la seguridad y la soberanía alimentaria del mundo, instó el jefe de Estado. Otro tema que está en el portal del diario El Universal aborda el ámbito de los sucesos. Un ciudadano fue aprehendido por Poli Guaycaipuro tras robar a una mujer en Los Teques. Así lo informó el secretario de Seguridad Ciudadana, inspector Carlos Andrade, y el director del organismo policial, Abner Hidalgo, quienes indicaron que los efectivos durante un patrullaje por la zona se percataron de la situación y de los gritos de la víctima, por lo que atendieron de inmediato la situación. Cabe destacar que el hecho fue grabado a través de las cámaras de vigilancia instaladas en diversos puntos de la ciudad, las cuales son permanentemente monitoreadas desde la sala situacional, desde donde se realizaron los enlaces pertinentes para atender la situación de manera inmediata. Veamos ahora qué trae la portada del Nacional para este día. Ellos reseñan este caso muy polémico del avión venezolano retenido en Argentina. Dice: gobierno argentino, 2 puntos. La prensa montó una novela con el avión venezolano. El antetítulo: Paraguay profundizará la investigación, y reseña la nota que hay una causa en la justicia, así que allí deberá dirimirse esta situación, aseguró la portavoz presidencial argentina, Gabriela Cerruti.
También se reseña decenas de pasajeros se quedaron varados por desvío de otra aeronave de Conviasa. El vuelo iba al aeropuerto de Ezeiza. Más abajo se reseña con fotografía, un tema de arte y espectáculos, el Poliedro, Noche de Música y Buena Energía. En el recinto se reunieron más de 10.000 personas para disfrutar del concierto de Sin Bandera y Camila. En el tema internacional, Colombia. Rodolfo Hernández acepta debatir en Colombia, aunque lo hace con condiciones. Ya al final de esta portada dice: capturaron a 7 integrantes de una célula del Tren de Aragua en Chile y contra el racismo y la homofobia. Dice: Afroquier Venezuela es una campaña que insiste en educar a la sociedad para lograr verdaderos espacios de inclusión e igualdad. Vamos ahora a revisar el portal del diario Últimas Noticias y en este caso ellos reseñan una información que vincula a Venezuela y Bolivia. ¿De qué manera? Bueno, es que se va a instalar un mecanismo de consulta consulares entre ambas naciones. La actividad fue celebrada en la Casa Amarilla acá en la ciudad de Caracas y estuvo encabezada por el viceministro para América Latina, Rander Peña, la viceministra de Gestión Institucional y Consular de Bolivia, Eva Chuquimia, y el embajador del país andino en Venezuela, Sebastián Michel. Ambos estuvieron todos como representantes de las instituciones encargadas del tema migratorio. Durante la instalación, los participantes revisaron todos los temas consulares de ambas naciones en el marco de la tercera comisión mixta de alto nivel Venezuela-Bolivia, que está próximo a realizarse, por cierto. Vamos ahora a revisar otro tema del portal Últimas Noticias. Va a construirse un muro de contención en Catia, esto para evitar desbordamiento. El jefe del gobierno de Distrito Capital, Nahum Fernández, visitó ayer jueves la comunidad de Flores de Catia para supervisar el lugar donde se construirá un muro de contención y así evitar que hayan desbordamientos producto de las fuertes lluvias que justamente están cayendo por estos días. Desde el pasado mes de abril se encuentran equipos desplegados para atender los eventuales deslizamientos de tierra. Por las lluvias se activó un plan nacional de lluvias que constituye el mantenimiento preventivo en quebradas y cauces de los ríos, lo que ha permitido un mejor nivel de atención a las afectaciones. Veamos ahora qué trae la portada del diario Meridiano. Especialista en la materia deportiva, abren con artes marciales mixtas y dice la nota que la tercera edición de Legión MMA se disputará hoy con 12 combates. Estará en juego el título nacional del peso ligero entre Guenier Penaos y Gabriel Ruiz. También en baloncesto tenemos Warriors campeón tras derrotar a Celtics 103-90 en su séptimo título en la NBA. Más abajo, Miggy conecta 2 hits y llega a 3.044 inatrapables. Queda a 9 sencillos de Rod Carroll, quien está en el puesto 27 de todos los tiempos. Bueno, llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. A la vuelta tendremos la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Enseguida venimos, sigan allí. Amigos, vamos a iniciar la revisión de los diarios de circulación regional en el estado Aragua. Ya tenemos lista la portada del diario El Periodiquito. Ellos titulan como nota principal la situación con el avión que está en Argentina. Y ellos titulan de esta forma: impasse con Uruguay por vuelo venezolano. Las autoridades en Montevideo prohibieron que un avión de la empresa en Matrasur abasteciera combustible. El ministro para Relaciones Exteriores, Carlos Farías, denunció que esta acción del gobierno uruguayo viola todas las reglas internacionales y especialmente la ley orgánica de la Autoridad Aeronáutica Civil en su artículo 140. Hay otros temas. Banco Central de Venezuela dice lo siguiente: la inflación del mes de mayo fue de 6,5%. El ente emisor indicó que la acumulada en los primeros 5 meses alcanzó 23,9% en este mes. Veterinarios piden mayor protección a los animales, exhortan a modificar una ordenanza regional que tiene que ver con este tema. Y en arte y espectáculos leemos lo siguiente: celebrará su trayectoria. Oscar de León conmemorará los 50 años de vida musical. Sabroso, por allí, ¿no?
¿Cuál es su canción diría preferida? Oscar. Bueno, muchas. Además que yo aprendí a escuchar a Oscar de León con mi papá, que es fanático de Oscar de León y baila muy bien salsa, entonces bueno, en casa siempre escuchábamos Oscar de León. Buen Seguimos. pie de la señora Peroso, entonces. Pues sí, me gusta bailar, la verdad es que sí. Seguimos, vamos a revisar la portada del diario La Calle que circula en Carabobo. Ellos titulan: Comerciantes en Valencia preocupados por aumento de apagones. Dice Ernesto Abas, directivo de la Cámara de Comercio de la capital carabobeña, señaló que durante el mes de junio los cortes de luz han sido más continuos y prolongados. Más abajo, Plan Búho avanza en Boulevard Arturo Michelena, también detenido por dispararle a su novia con un chopo en medio de una discusión. Esperan que el sistema de pago ruso esté operativo en Venezuela. También se reseña en esta portada de La Calle: migración criolla sigue creciendo y es la segunda más grande. En el tema internacional, protestas en Ecuador continúan con cierre de vías y fuerte despliegue policial. Deportes, Yulimar Rojas lista para dejar nuevos récords en el meeting de Madrid. Y en espectáculos, Corina Smith, la estrella nominada de los premios Juventud. Vamos a revisar ahora la portada del diario La Prensa. Este periódico circula en el estado Lara. Titular principal: venezolanos buscan llegar a la frontera sur, cruzando México. Al menos 5 caravanas de migrantes que buscan llegar a la frontera sur de Estados Unidos se han registrado en México en lo que va del presente año. En la última, cerca de 11.000 venezolanos conformaban la marcha que, según analistas, tiene como fin llamar la atención de los gobiernos. Bueno, y ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país, en directo con las regiones. Vamos a iniciar este recorrido en el estado Anzoátegui. Estoy viendo que Jesús está con un fondo playero. No sé de qué será la noticia, pero vamos a darle el pase el día de hoy. Adelante. Gracias, buenos días. Establecemos el contacto desde la laguna de Puerto Píritu, zona oeste del estado Anzoátegui. La misma había sido declarada en 90% muerta por parte de los pescadores y algunos ecologistas. Sin embargo, se están realizando los trabajos de recuperación de la misma. Ya han vuelto algunas especies de aves que hacían vida en esta zona y se espera que con los trabajos de apertura de la boca hacia el mar, pues vuelvan algunas especies marinas a desovar en este lugar. Sin embargo, es importante destacar que es necesaria la activación o el dragado del agua dulce proveniente del río para mantener el equilibrio de salinidad y así poder volver a tener una zona de desove en este lugar. Hola, saludos, buenos días. Con las lluvias en el eje metropolitano que lo componen los 4 principales municipios, Maracaibo, San Francisco, La Cañada de Urdaneta y Jesús Enrique Lozada, sus autoridades adelantan los planes de limpieza de los drenajes naturales, mejor conocidos como cañadas, para evitar inundaciones aún más fuertes como las ocurridas en el municipio San Francisco. De hecho, la recomendación que le hacen a los vecinos es no arrojar desperdicios a estas quebradas, ya que obstaculizan el paso del agua cada vez que llueve. Buenos días. En el estado Cojedes, específicamente en el municipio de Tinaquillo, se vivió lo que es la manifestación de los diablos danzantes para celebrar el Corpus Christi. Esto con la participación de aproximadamente 100 personas que iniciaron con la acostumbrada vigilia y posteriormente se trasladaron hasta la iglesia Nuestra Señora del Socorro para realizar la misa solemne. Posteriormente ellos realizaron la tradicional danza en los espacios de la Plaza Bolívar de la localidad y luego se trasladaron hasta la Cámara Municipal, donde se realizó una sesión especial y además hicieron el llamado a la colectividad a fomentar esta tradición que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2012. Bueno, agradecemos a nuestros corresponsales por sus reportes y hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión, pero antes, la hora. Son las 6:36 de la mañana. En la próxima parte venimos con la prensa internacional, el reporte del tiempo. Y bueno, también vamos a echar un ojito a los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Ya venimos. Cafecito.
Revisión de la prensa internacional. Vamos a iniciar este recorrido en Bolivia con la portada del Correo del Sur. Ellos tienen allí fotografía y titulan Derrumbe y rescate en La Paz. 6 personas rescatadas con vida y evacuadas a hospitales y 3 vehículos desenterrados. Era el saldo preliminar de la intervención de la alcaldía anoche a un colosal deslizamiento de tierra en la avenida Libertadores de La Paz. Más abajo, reseña Correo del Sur, activan operativos de control del carnet anti-COVID en Sucre. Vamos a revisar la portada del diario La Nación que circula en Paraguay. Ellos tienen dentro de sus informaciones principales una que está vinculada con el tema de la legitimación de capitales. Cabeza Branca, Leox y Atlas. El mecanismo para lavar dinero, 2 escándalos mayúsculos vinculados al lavado de dinero, salpica al banco Atlas, propiedad de la familia Sucolillo. El primero guarda relación con el exdirigente deportivo Nicolás Leoz y el segundo con el reconocido narcotraficante Luis Carlos Rocha, alias Cabeza Branca. En ambos casos, según las investigaciones fiscales, el Banco Atlas no realizó la debida diligencia. Veamos ahora qué trae la portada del Observador de Uruguay. Ellos abren edición con este titular. Gobierno habilita internet a cable si quiere derogar la ley de medios. Más abajo, una gran fotografía que ocupa casi toda esta portada. Tiene que ver con un muy polémico tema que involucra al mundo de deporte. Un escándalo en ese país, dice Al Banquillo. Dice la nota, las mozas que denunciaron a los futbolistas de Peñarol dijeron en el juzgado que en la fiesta había prostitutas y cuando una de ellas quiso grabar lo que sucedía, Beatriz la abusó y Cargano la amenazó para que desistiera de registrar la escena. Vamos ahora con la portada del diario El País. Este periódico circula en España. Titular principal, o uno de ellos, mejor dicho, dice lo siguiente: Macron, Scholz y Draghi apoyan la candidatura de Ucrania a la Unión Europea. El presidente francés cambia de discurso en Kiev y afirma ante Zelensky que Europa está con vosotros y lo estará hasta la victoria. Ahí se ve en la gráfica a Zelensky con una camiseta saludando a Macron. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Tras la llegada de la onda tropical número 9 a nuestro país, se esperan lluvias con descargas eléctricas en Zulia, los Andes, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y nuestro Esequibo. Caracas estará parcialmente nublada, temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 30. Valencia parcialmente nublada, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 34. Maracaibo tendrá abundantes precipitaciones, temperatura mínima 24 grados centígrados y máxima 36. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Y vamos a comenzar con una denuncia que hace uno de nuestros seguidores y hace un llamado también a Corpoelec. Acá él señala lo siguiente: en la urbanización Independencia, tercera etapa, calle 8 y calle Virgilio Medina, hay un poste con riesgo de fractura, atentado contra la seguridad de la comunidad. Hace el llamado a Corpoelec para que revise esta situación de este poste. Esto es en Coro. Por acá también Yajaira Margarita nos señala, los habitantes de San Jacinto en Maracaibo sin una gota de agua, ya no tenemos cómo pagar cisternas. Hacen un llamado a Hidrolago para que tome atención a esta denuncia. Francisco nos dice feliz día, mucho éxito. Franco también envía saludos desde Chivacoa, Estado Yaracuy, y Julie Cáceres desde la isla de Margarita. Edgar Alberto Segarra dice por acá, bueno, saludos a todos en el noticiero desde Barcelona, Estado Anzoátegui, y dice un humilde trujillano. Saludos también para usted. Alexander López dice, hermosa química existe en ese grupo de trabajo. Muchísimas gracias, señor. Por acá Antonio Díaz nos envía ese desayuno, pero aprovecha de hacer una denuncia. Sin agua ni CanTV, ni internet, ni aseo urbano. Y anoche se fue la luz 3 veces en la Atlántida. Esto es Katia Lamar. Retomamos las denuncias. ONAPRE lleva 17 días adeudando al sector salud el pago de uniformes a los fijos y el bono recreacional de jubilados, lo dice Naix Ríos. Y finalizamos con este otro desayuno, una fajita y ahí tienen también un juguito. Bueno, las denuncias de fallas en los servicios eléctricos y también en el agua son las más recurrentes. Así que el llamado nuevamente a las autoridades para que atiendan estas denuncias.
Señor Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener a la vuelta? Muy bien, presentemos algunas informaciones o referencias que por supuesto al retorno tendrán pues los detalles y en este caso se desglosarán los elementos de cada una de las informaciones. Bueno, vamos a comenzar con el affair o trama del avión de carga venezolano detenido en Ezeiza, en Buenos Aires. El gobierno venezolano ha protestado, no se refirió directamente al tema que está en manos de la justicia argentina, sino a la posición asumida por el gobierno del Uruguay de no dejar que el avión repostara. Él había partido antes de Buenos Aires hacia Montevideo para repostar combustible. En Buenos Aires no le daban combustible por el tema de las sanciones. En fin, pero el gobierno uruguayo, o la autoridad, en realidad, aeronáutica uruguaya, no dejó pues que aterrizara ese avión, tuvo que regresarse a Buenos Aires y comenzó toda esta historia que, bueno, ha tenido múltiples interpretaciones y lecturas, así que estaremos muy pendientes de saber qué pasa. En todo caso, ayer una decisión del juez interesante porque fue una nueva revisión más exhaustiva de esta aeronave Boeing 747 que es operada por Conviasa, aun cuando es una línea de carga en Brasur Cargo. Y en este caso decidieron separar la caja negra del avión para obtener informaciones en ese sentido. Esto va a seguir el gobierno argentino. Por lo demás, ayer ratificaba que se siguieron todos los protocolos y que no había nadie que pudiera ser sospechoso de pertenecer a grupos terroristas. Sin embargo, ayer la Embajada de Israel en Buenos Aires dio a conocer que uno de los tripulantes sí estaba vinculado a una empresa aérea que a su vez es acusada por tener conexiones con el terrorismo internacional, una empresa aérea iraní que es un integrante de su directiva o un ejecutivo. En fin, esto se enreda y es un entramado bastante pues enrevesado, ¿no? Bueno, seguimos. Otras informaciones importantes, la inflación de acuerdo al registro del Banco Central de Venezuela, la de mayo fue 6.5, se contrasta esto con la que ofreció la semana pasada el Observatorio Venezolano de Finanzas, un organismo independiente que la ubicó en 10.1%. Bueno, Maduro sigue su gira internacional y esta vez está en Azerbaiyán, en su capital Bakú. Hoy se reunirá con el presidente de ese país y probablemente, hay algunas especulaciones en ese sentido, participaría en un foro internacional de países donde asisten algunos jefes de Estado, presidentes o primeros ministros. Otra información importante, esto tiene que ver con la diáspora, la gente que se ha marchado de Venezuela. ACNUR la ubicó ayer en una actualización de cifras en 6.2 millones. A la par, una ONG que se ocupa de este asunto de los refugiados y solicitantes de asilo, en España en este caso, dio a conocer que los venezolanos, también se suman los colombianos, son los principales solicitantes de asilo en ese país. Por cierto, ayer en esa caravana donde van muchísimos venezolanos en México, en Monterrey está detenida y algunos venezolanos se han cosido la boca en protesta y en solicitud de que sean recibidos en territorio de los Estados Unidos. Información internacional, nos centramos en Colombia. Bueno, el debate que se pautaba para el día de ayer entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro definitivamente no se ha dado, no se sabe si se dará en el día de hoy. Cada comando de campaña se acusa mutuamente de ser responsables de la suspensión o la no realización del debate que iba a hacerse en Bucaramanga. En este sentido, el comando de Petro acusa al de Hernández de no haber ido a la cita con la radio y la televisión colombiana estatal para fijar las reglas del juego. Y Hernández dice que Petro no cumplió. En fin, ya veremos qué pasa. Otra información importante, Ucrania. Ya reseñábamos hace un momento que se reunieron con el presidente Zelensky, visitaron la capital Kiev, el presidente francés Emmanuel Macron, también pues Olaf Scholz, el canciller de Alemania, y otros mandatarios de Europa. Bueno, vamos con deportes. Los Warriors, Golden State Warriors, derrotaron a los Celtics y ganan la NBA, el campeonato del básquet en los Estados Unidos. Información del fútbol. El venezolano Darwin Machís, que jugaba en la primera división de España con el Granada, se marcha al Fútbol Club Juárez. Granada bajó a la segunda división en el anterior campeonato que acaba de concluir. También se conocen que 11 ciudades de los Estados Unidos, 3 de México y 2 de Canadá organizarán el Mundial 2026. Bueno, en el espacio de la entrevista estaremos compartiendo con Richelle Briceño, defensora de los derechos humanos de la comunidad LGBTI, y cerramos, como siempre, con arte y espectáculos. Al regreso,
Bueno, tendrán los detalles de estas informaciones. Creo que hoy estás tú, Gaudí, ¿no? Con Adrián Barros. Buenos días. Muy buenos días, señores televidentes. Buenos días, compañeros. Hoy, 17 de junio, se celebra el Día de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Bueno, con esto vamos a hacer una pausa para publicidad, como es costumbre. Volvemos en minutos con las noticias y sus detalles. Continuamos. La presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, informó que se ha incrementado el contrabando de mercancías y productos en nuestro país. Por ello pide al Gobierno Nacional reactivar la Comisión Presidencial de Lucha contra el Fraude Aduanero. Polesel aseguró que el consumidor siempre va a buscar los productos más económicos, esto debido al bajo poder adquisitivo y la limitación del crédito, lo que podría poner en riesgo la vida de las personas por adquirir mercancía no verificada. Hemos considerado que la lucha contra el contrabando es una lucha por la vida, está en riesgo en algunos casos y por productos muy puntuales como pueden ser medicamentos, alimentos, autopartes, lubricantes. Se pone en riesgo la vida no solamente del consumidor que adquiere el producto, sino inclusive puede correr riesgo la vida de terceros. Es por ello que consideramos que el tema del contrabando tiene que ser abordado con esta comisión de alto nivel que existe, insisto, existe este decreto, existe la forma, existe incluso el mecanismo, porque el decreto explica cómo es el mecanismo de funcionamiento de esta comisión. Destacó que el contrabando genera una competencia desleal al comercio formal, ya que al pagar todos los impuestos habrá un diferencial en el costo de la mercancía. De alguna manera también afecta no solo la producción nacional, sino al comercio formal, que es el que paga todos los impuestos, paga los tributos, y es obvio que si tú pasaste formalmente por la aduana, la diferencia de precio va a estar entre el 40 y el 70%. En el caso de los licores la diferencia es muy importante. Y también aquí, en el caso de los licores que no tienen controles sanitarios, controles de calidad, pues también hay un riesgo importante en la comercialización, independientemente del riesgo en la producción nacional. Polesel agregó que se han hablado con autoridades del gobierno sobre este y otros temas, pero hasta ahora no se han logrado materializar ningún planteamiento hecho por esta Cámara. La presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, hizo un llamado a los venezolanos a no caer en ofertas engañosas, ya que en el mercado existen productos que se desconoce la procedencia y el control de calidad. Manuel da Silva, Televen. El ministro de Industrias, Hipólito Abreu, propuso la creación de una ley para la sustitución de importaciones. Afirmó que se debe impulsar la producción nacional por medio del desarrollo tecnológico. El titular de la cartera planteó la reactivación e innovación del sector industrial, así como el financiamiento de las fuentes de inversión, también transporte, logística, comercialización y exportación. Estas declaraciones las ofreció durante una reunión con representantes de la Corporación Venezolana de Guayana, donde debatieron sobre el fortalecimiento del sector industrial. Con esto hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regresar, el dirigente del partido Primero Justicia, Carlos Socariz, propuso reducir el periodo presidencial. Ya venimos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló que evalúa las propuestas recibidas en su gira euroasiática e indicó que a partir de octubre se establecerán vuelos directos Caracas-Doha. Estuvimos revisando, todo el plan de inversiones de empresarios cataríes en petróleo, en gas, en petroquímica, en turismo, en producción de alimentos, la elevación del comercio, ¿no? La conexión directa, vamos a tener una conexión a partir de octubre, Caracas, Doha. Bueno, estuvimos viendo todo un conjunto de propuestas que se van a convertir en planes de acción.
El jefe de Estado expresó que durante su visita a la República de Azerbaiyán se ha reunido con diversos sectores para traer propuestas de inversión y conocimientos tecnológicos. Esto con el fin de brindar nuevas oportunidades de negocio a los venezolanos. Maduro señaló que espera reunirse con los empresarios del país tras finalizar su gira. Donde yo convoco a todas las empresas privadas, todas las empresas públicas, a todo el que produzca algo en Venezuela. Todo este gran mercado de millones de habitantes que tienen un gran poder económico se va abriendo para Venezuela, porque Venezuela tiene que consolidar su modelo diversificado, no dependiente del petróleo. El primer mandatario aseguró que pese a trabajar en seguir desarrollando la industria petrolera y gasífera del país, su objetivo es lograr que Venezuela exporte alimentos. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, aseguró que profundizarán la investigación del avión venezolano incautado por las autoridades argentinas y que ingresó en mayo a su país. Benítez señaló que las averiguaciones están a cargo del Ministerio de Interior y afirmó que su nación alertó a todas las agencias de inteligencia de la región sobre esta aeronave sancionada por Estados Unidos. El aparato permaneció en Paraguay entre el 13 y el 16 de mayo y transportó una carga de cigarrillos a Aruba. Y en el estado Guárico, efectivos de la Guardia Nacional detuvieron a 2 ciudadanos integrantes del grupo delictivo Los Dinamita, dedicados al tráfico y transporte ilícito de material explosivo. Durante el operativo se incautaron 1.200 detonadores electrónicos para explosivos, un vehículo y 2 teléfonos celulares. El procedimiento fue notificado a la Fiscalía 14 del Ministerio Público y se llevó a cabo como parte del operativo especial de la Fuerza Armada Nacional para la desarticulación de los grupos estructurados de delincuencia organizada. En las últimas 24 horas, Venezuela contabilizó 100 nuevos casos de COVID-19, 90 de origen comunitario y 10 importados. Zulia es la entidad con mayor número de casos, con 65. Le sigue Bolívar con 9 y Yaracuy con 7. Mientras que los casos importados, 7 son procedentes de Panamá, 2 de Cuba y 1 de República Dominicana. Durante este jueves no se registraron fallecidos, por lo que la cantidad de muertes en el país se mantiene en 5.724 y desde el inicio de la pandemia, 524.588 personas han contraído la enfermedad. Así lo anunció la vicepresidente Delcy Rodríguez. Bueno, y por tercer año en tiempo de pandemia, los Diablos de Naiguatá salieron a danzar y a adorar el Santísimo Sacramento en el día del Corpus Christi. Ami Torres nos amplía la información. Adelante. Con más de 2.000 promeseros este año, esta manifestación es una de las más populares en Naiguatá, al punto que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Gracias a Dios este año se normalizaron las cosas, ya con la enfermedad de la pandemia, ya gracias a Dios se normalizaron todo, podemos cumplir nuestras promesas nuevamente. Estamos súper agradecidos con nuestro gobernador Alejandro Terán, que es un danzante más, que es un cofrade más, que se echó la manifestación en nombre. Muchos de los devotos se incorporaron este año tras regresar al país para participar con gran devoción y fe al Santísimo Sacramento. Se espera un gran fluido de danzantes. Hace 10 años la data era de 2.566, la última data. O sea, que volvieron muchos que estaban fuera, hay muchos que retomaron otra balance y se espera más de 2.000 personas hoy en lo que es el transcurso del día y en la procesión de la noche. Los naiguatareños, por su parte, insisten en que la tradición, que se mantiene de generación en generación desde el año 1655, debe prevalecer por encima de cualquier pandemia e incluso de la viruela del mono. Bueno, muchos pagan por promesa y otros pagan por echar broma, otros pagan por tradición. Prácticamente aquí se hace la promesa al Santísimo Sacramento. Y es importante que se mantenga a pesar de la pandemia, a pesar de todo. Aunque esta tradición no se paró ni siquiera por la pandemia de la COVID-19, en esta oportunidad se incorporó el público. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. Como es costumbre, cada tercer domingo de junio los padres son honrados en su día. A pesar de las circunstancias, muchas familias hacen lo imposible por reconocer el esfuerzo y la presencia de la figura paterna.
Vestimenta, accesorios y arreglos decorativos son algunos de los regalos más buscados. Un par de zapatos los consigue a partir de los $15, franelas desde 5, al igual que las billeteras. Para los amantes de la tecnología, audífonos inalámbricos y máquinas de afeitar son una buena opción. Aún así, los más solicitados son los arreglos, tanto por lo práctico como por sus precios. Tenemos gran variedad de precios, estamos de acuerdo del bolsillo del cliente, de 5, de 10, de 20. 5 tenemos estos que están aquí. Como puede ver, tiene variedad, están elaborados, muy elaborados, se hacen con mucho amor y con mucho cariño. Tenemos estos así de 10, en 32. Aunque muchos comerciantes realizaron ofertas por este día, nos indicaron que hasta la fecha sus ventas no han sido lo que esperaban. De verdad, hasta el momento no hay nada, no se ve nada del Día del Padre. Bajamos la mercancía más del 50% de descuento en nada todavía. Todo sí cambió, la gente antes era más feliz, más preparada, con más plata. Ahora la plata no alcanza para nada, solamente sobrevivir, sobrecomer nada más. Algunos ya tienen listo su regalo, otros aprovecharán sus cualidades gastronómicas para enamorarlos en su día. Tengo pensado hacer una comida a mi papá, ya que estudia cocina y siempre me dice que nunca le cocino nada, entonces para demostrarle que sí hay talento. Ya está todo listo, solamente queda que llegue la familia, mis otros hermanos para compartir, un buen desayuno en la mañana, en la tarde un compartir. Eso es algo especial para ellos, sus regalos ya están comprados. Y si de reducir gastos se trata, planificar un paseo también es una buena opción. Como yo vivo por el centro, creo que podría ir a los museos en Bellas Artes o pasear por el casco histórico, comer un heladito, algo así sencillo, pero que no le quite la importancia que tiene el Día del Padre. Para la mayoría de los padres, lo más preciado de este día es compartir con su familia. Es por ellos que muchos dejan a un lado lo material y se enfocan en lo más valioso, y es la compañía de sus seres queridos. Mauricio Cruz, Televen. La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley derogatoria de la Orden Francisco Fajardo. La diputada Anicia Maldonado aseguró que anular esta normativa tiene como objetivo comenzar un proceso de descolonización en el país. Por eso es necesario que esta Asamblea Nacional vaya desactivando instrumentos jurídicos que ha permitido que existan figuras como este personaje, como una condecoración para premiar a los hombres que dieron su servicio al servicio de la cultura, de la ciencia, al servicio del desarrollo del país, pero fueron unas historias escritas por los conquistadores, por los colonizadores. Por eso es justicia que hoy esta nueva Asamblea Nacional, convocado a la construcción de una patria libre, incluyente, proceda, como lo ha venido haciendo, desactivando estos instrumentos jurídicos. Maldonado señaló que el proyecto está enmarcado en los principios de la Constitución. Detalló que la decisión del Parlamento da inicio a un proceso incluyente en Venezuela que busca dignificar a nuestros antepasados. El dirigente del partido Primero Justicia, Carlos Ocariz, propuso reducir el periodo presidencial de 6 a 4 años y que se elimine la reelección indefinida. Durante un acto en el Estadio Yaracuy, Ocariz destacó la importancia de la alternabilidad en gobiernos democráticos y aseguró que una enmienda constitucional permitiría esa garantía. El dirigente opositor considera perjudicial que una misma persona permanezca de manera indefinida en el poder, donde se pueden crear vicios y estimular la corrupción. A otro tema, 7 integrantes del Tren de Aragua fueron capturados por la policía de Chile. Los efectivos policiales indicaron que los sujetos pertenecen al Clan de los Gallegos, una extensión de la organización criminal, acusados de tráfico de migrantes, secuestro, extorsión, homicidio, narcotráfico y porte de armas. Informaron que durante el operativo se encontró enterrado un cadáver e incautaron armamento, municiones, estupefacientes y chalecos antibalas. El Ministerio Público imputó a 10 funcionarios de los estados Barinas y Portuguesa por delitos de extorsión, privación ilegítima de libertad y abuso de autoridad que ejercieron contra algunos campesinos. Así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab. El anuncio tuvo lugar
luego de una reunión de trabajo entre las autoridades y representantes del sector productivo, entre los que participaron dirigentes del Frente Campesino, la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela y la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela. A mediados de marzo, Fedenaga denunció extorsión, invasión, problemas por falta de combustible en el campo venezolano y exigió al gobierno nacional que estas irregularidades sean investigadas. Comunidades que habitan a orillas del lago de Maracaibo y cercanas a áreas operativas de PDVSA denuncian constantes derrames petroleros. En Palmarejo de Mar hay un campo petrolero desde que estaba la Shell en el país. También existía un proyecto para hacer una estructura turística en la zona. Hoy quizás los inversionistas lo piensen dos veces al ver cómo están las playas. La desgracia que nos estamos viviendo a causa de un derrame petrolero que no sabemos de dónde salió. Automáticamente amanecieron las playas de esta manera destrozadas. Piden a la directiva nacional revise este terrible problema. Pero no se ha dado cuenta del desastre ecológico que se está causando. Se daña la flora, se daña la fauna, se daña todo, todas nuestras playas están totalmente destrozadas. En Losada, una columna de petróleo subió varios metros, una falla ocasionada aparentemente por vandalismo. En Cabimas, en pleno lago, los pescadores hacen lo que pueden para evadir las manchas que flotan en el estuario. En la actualidad hay derrames en tierra y lago. Nadie explica las causas de los mismos. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel, Televen. Entre tanto, 8 meses sin agua tienen las comunidades de la parte alta de la comunidad Boca de Sabana en Cumaná, en el estado Sucre. A partir de las 4 de la mañana deben hacer cola los habitantes de Inán Simón Bolívar, Inán Campeche, Inán Bellomonte, Cardonal y demás comunidades de la parte alta de la parroquia Santa Inés, debido a que tienen más de 8 meses sin que les llegue agua potable por tuberías. En esta oportunidad estoy acompañando a mi pueblo porque tiene una gran necesidad. La maniobra que está haciendo María Luis Sofía, la directora de Hidrocaribe, nos está perjudicando. No sé para dónde está mandando el agua y nuestro pueblo está sufriendo. Nosotros tenemos niños, tenemos personas de tercera edad, entonces tenemos que levantarnos a las 4 de la mañana para ver si agarramos un poquito de agua para hacer nuestros alimentos y el aseo personal. Son más de 300 y 400 metros de cerros que deben bajar y subir a diario, niños, adultos y personas de tercera edad para poder abastecerse con el líquido vital. Esta situación afecta a 1000 familias aproximadamente. Hacemos un llamado a los entes gubernamentales que por favor atiendan la necesidad del pueblo. Queremos agua, ya estamos cansados de esta necesidad que tenemos. Los habitantes de la comunidad Cruz de la Unión también denuncian que tienen 6 meses sin agua potable. Desde el estado Sucre, Luis Marchacón, Televen. Seguimos, 236 campesinos en el estado Guárico recibieron registro agrario y título de adjudicación de tierras, además de insumos para la siembra. Que esta es una de las luchas ejemplares a nivel nacional. Estos campesinos son un ejemplo. ¿Un ejemplo por qué? Un ejemplo porque respetaron el procedimiento establecido en la ley de tierra. 236 beneficiarios van a estar en este lote de terreno del estado Guárico. Aquí, por supuesto, tenemos condiciones absolutamente favorables para la producción. En el sector Los Cedros de San Juan de los Morros se entregó el lote de terreno de 260 hectáreas con vocación agrícola para la siembra de maíz en el ciclo invierno 2022 por parte de campesinos organizados de la zona y donde se activarán otros proyectos para el mayor aprovechamiento de las infraestructuras y condiciones del lugar. Con esa infraestructura correspondiente, ahí puede una idea cuadrante de paz rural que apoye a los campesinos, que le dé protección. Ese puede ser punto y círculo, un centro de formación para la parte productiva, una escuela productiva, un centro de formación, una misión con una carrera productiva. Agroinsumos y semillas recibieron también los beneficiarios para la siembra de 20 hectáreas de maíz. Desde el estado Guárico, Gianmirko Laverdino, Televen. El alcalde del municipio Iribarren del estado Lara, Luis Jonás Reyes, informó que las lluvias de los últimos días han dejado 7 viviendas afectadas. El mandatario municipal detalló que adicional a la anegación se perdieron enseres en estos hogares.
sobre todo afectando algunas viviendas de Bareque y algunas pérdidas de enseres, pero en líneas generales pues no tuvimos ningunos damnificados. Gracias a Dios que los trabajos que hemos venido haciendo de atención a estos bucos y quebradas ha dado respuesta. El burgomaestre también informó que se registraron afectaciones en los trabajos que se realizan en el talud norte en la avenida Lara. Hubo un pequeño deslizamiento del trabajo que estamos realizando. De ninguna forma pues se afectaron las viviendas cercanas. Nosotros más bien estamos haciendo este talud para evitar que pueda haber un deslizamiento de las viviendas que están a orillas de este sector en Santa Elena. Por otra parte, los habitantes del barrio Santo Domingo en el sur oeste de Barquisimeto pidieron apoyo a los entes gubernamentales, ya que cuando llueve, varias viviendas tienden a inundarse. Que todos los aguaceros le llegan de frente a la casa de ella y entonces ella está sufriendo con esa broma. Y con respecto a allá al frente de la escuela, que tenemos más de 300 niños ahí en la escuela, y todo el aguacero llega de frente a la escuela, oye, estamos en peligro. Pues. Hay varias casitas aquí en el sector que han sufrido. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. A propósito de los 60 años de la fundación de la Escuela Técnica Agropecuaria San Carlos en Cojedes, docentes y personal administrativo hacen un llamado a los entes gubernamentales a trabajar por el rescate de la institución. Docentes y trabajadores que hacen vida en esta casa de estudios aseguran que en reiteradas ocasiones han solicitado el apoyo de diferentes organismos gubernamentales para iniciar un trabajo de recuperación debido a las precarias condiciones del plantel, pero hacen caso omiso. Una vez más se le hace el llamado tanto al gobierno nacional, ya que en años anteriores se hicieron esas diligencias, tanto en el Ministerio de Educación, una gran cantidad de docentes. Fuimos, le llevamos toda la documentación, toda la información, tanto a la Asamblea Nacional como al Ministerio de Educación, como a FEDE, igualmente acá en el Consejo Legislativo Regional, en los gobernadores que han pasado por nuestra institución. Asimismo, diferentes organizaciones se han sumado al trabajo de rescate de esta casa de estudios que ha egresado a más de 11.000 jóvenes. Pues han venido sufriendo lecciones, no solamente del abandono, sino también de actos vandálicos. Y bueno, aquí tenemos un proyecto, se ha llamado desde hace muchos años, el proyecto también forma parte de la UNED, de gozar de estas instalaciones. La comunidad en estos 60 años se ha venido abordando, también aportando su granito de arena para lo que es el deseo de recuperar este espacio. Vale destacar que junto a vecinos de la comunidad de Las Tejitas han realizado jornadas de limpieza para no abandonar esta casa de estudios. Desde el estado Cojedes, María Yacevit Bolívar, Televen. Vamos a otro punto de nuestro territorio. El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Jesús Mendoza, rechazó la presunta eliminación de la prima de profesionalización por parte de la Oficina Nacional de Presupuesto. Lo que afecta totalmente la calidad educativa porque disminuye los sueldos y salarios del personal obrero, administrativo y de nuestros profesores. El Ministerio de Educación no solo se basta en tener la beca en 6 bolívares y pedirnos el carnet de la patria, en tener 2 meses que no le da gasoil a nuestra dirección de transporte y en que no le da comida al comedor. Ahorita golpea de nuevo los sueldos y salarios de nuestros profesores y de nuestro personal obrero y administrativo. Mendoza señaló que la organización llevará a cabo una serie de reuniones con el fin de registrar todas las fallas salariales del personal educativo y las reivindicaciones estudiantiles para posteriormente presentar una solicitud formal ante el Ministerio de Educación Universitaria. El gobernador del estado Guárico, José Vázquez, supervisó el proceso de cosecha de arroz en Calabozo. Anunció que se llegó a la cifra de 35.000 hectáreas aptas para el cultivo. En los últimos ciclos, el hectareaje sembrado se ha incrementado de manera progresiva. Vázquez informó que en el año 2017 se cosecharon más de 17.000 hectáreas. Por lo tanto, la cifra actual representa un incremento de 120%. Hemos alcanzado no solo la cantidad de hectáreas que hemos referido, sino algo que son los 609 productores en punto y círculo de todo el sistema del ciclo de siembra norte-verano. Una cosecha estimada de más de 160.000 toneladas de arroz paddy que irá al proceso
industrial. El volumen de materia prima a cosechar ubica a esta entidad en el primer lugar de producción en este rubro a nivel nacional. Desde el estado Guárico, Gianmirko Berardino, Televen. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso les contaremos que el gobierno de Argentina eliminó las ayudas energéticas para 10% de la población. Ya venimos. Oficiales. El acuerdo entre los dos equipos se ha cerrado por un poco más de 3 millones. Venezuela enviará 584 deportistas a los 19º Juegos Bolivarianos que se realizarán en Valledupar, Colombia, entre el 24 de junio y el 5 de julio. Esta información la dio a conocer el ministro de Deporte Mervin Maldonado, quien detalló que los atletas participarán en 44 modalidades. Maldonado destacó que el grupo de venezolanos contará con 158 oficiales y técnicos, 35 personas de un equipo multidisciplinario, 19 profesionales de la salud y 18 miembros de equipo de prensa. Además, explicó que un 40% de los deportistas son juveniles y un 60% son mayores de 18 años. Un total de 11 países, entre ellos 7 miembros de la Organización Deportiva Bolivariana y 4 invitados que son de Guatemala, El Salvador, Paraguay y República Dominicana, competirán en los Juegos. Hacemos un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández conversará en la entrevista con Richelle Briceño, defensora de los derechos LGBTI. Ya venimos. Nos acompaña Richelle Briceño, defensora de los derechos humanos de la comunidad LGBTI. Importante, Richelle, gracias por estar con nosotros y compartir con nuestros televidentes, porque es un tema de alta sensibilidad, es un tema de discusión abierta y pública, y además de todo esto, hay una batalla que la comunidad que tú representas mantiene desde hace tiempo, y si bien en el discurso se anuncia la mayor receptividad posible, en la realidad están ocurriendo otras cosas. Correcto. Así que recapitulemos un poquito sobre los hechos y explícanos en qué actividad y qué es lo que ustedes están planteando con mayor firmeza. Bueno, gracias, Carlos, por la oportunidad de estar acá, de poder conversar sobre estos temas. Como bien dices, hoy día la línea editorial de los medios de comunicación ha cambiado muchísimo. Cuando analizamos la historia 30 años antes, sí, la línea editorial era punitiva. Se aplicaba, por ejemplo, la profilaxis hacia la población LGBTI que estaba en la calle, que iba a los bares a distraerse, etcétera, etcétera. O sea, no había apertura de ningún tipo hacia la población LGBTI, más allá de señalarnos como personas desviadas, enfermas, etcétera, etcétera. Hoy día la línea editorial es otra. Hoy día la línea editorial está enmarcada hacia los derechos de la población LGBTI, y eso es importante poder resaltarlo. Ahora bien, como tú acabas de decir, en el discurso muchas cosas, en el discurso muchos aliados, pero en los hechos, ¿quiénes y cuáles son los aliados en este momento? Tenemos muchas demandas desde la población LGBTI como población vulnerable hacia el Estado venezolano, básicamente, más allá del gobierno que lo conforma, al Estado venezolano. Nosotros demandamos, por ejemplo, el derecho a que las personas trans tengan una identidad coherente y congruente con su modo de ser, estar y existir en el mundo. No puede ser que sigan viviendo con un nombre que no les identifica, un nombre que no les define. Igual el tema del matrimonio civil igualitario. Si somos ciudadanos que nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, pues deberíamos tener exactamente los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Ese es como también el debate que se abre y que se desarrolla sobre los géneros. Bueno, hay dos géneros, sí, masculino y femenino. Entonces ahora el término para conceptualizar el uso del transexual o de otra orientación, eso también es un tema de muchísima controversia. Sí, fíjate, ahí hay que entender que una cosa son las orientaciones sexuales y otra cosa son las identidades de género. Claro. Cuando hablamos de orientación sexual nos estamos refiriendo a personas lesbianas, a personas gays, a personas bisexuales. Cuando hablamos de identidad de género, estamos hablando de personas trans. Ese es el término paraguas. Ya de hecho ni siquiera se existe el uso... Sí, el intersexual. Se ha ido, digamos, sacando del diálogo o de las conversaciones o del lenguaje el término transgénero y transexual para hablar de personas trans, personas intersexuales. Entonces estamos hablando de identidad de género. Y hoy día hablamos incluso de personas no binarias. Es decir, aquellas personas que no les gusta que su existencia sea enmarcada entre lo femenino y lo masculino. Y es su identidad y hay que respetarla. Sí, bueno, es porque la lucha básicamente es esa,
no es si tú me aceptas, no es si tú me toleras, sino si tú eres capaz de respetarme en la misma medida que yo lo hago contigo, independientemente de nuestras diferencias. Tú hablabas del Estado, la responsabilidad además social de por medio. Y esto pasa necesariamente cualquier decisión que se tome por una Asamblea Nacional, por un poder legislativo. Correcto. Ese poder legislativo sigue en mora con la comunidad que tú representas, ¿no? Mira, el Estado venezolano tiene una enorme deuda moral y social con la población LGBTI. Desde leyes que permitan solucionar problemas como por ejemplo la identidad, como por ejemplo la protección a las familias homoparentales, el matrimonio civil igualitario, la no discriminación y violencia por motivos de orientación sexual y identidad de género. La adopción de hijos, por ejemplo, o las que no son... Pero esos son derechos que vienen con el reconocimiento del matrimonio. Por ejemplo, el matrimonio civil igualitario te permitiría a ti, en una conformación de familia, poder adoptar. Esos serían los derechos derivados del matrimonio. Ahora bien, ¿qué sucede? No toda situación o problema de la población LGBTI pasa por una ley. Hay situaciones y problemáticas de la población LGBTI que pasa por la voluntad política de quienes se encuentran ejerciendo en este momento cargos de decisión en los ministerios, en los poderes públicos del Estado, me refiero Consejo Nacional Electoral, Tribunal no solamente Supremo. la ley también es el papel, y si no se cumple... Y si no se cumple no pasa nada. Claro. Ahora, también podemos solucionar problemas desde el punto de vista de las políticas públicas que ejerce el Estado con la población venezolana. ¿Qué han planteado, Richelle, en ese sentido ustedes? Hemos planteado distintas situaciones con distintos, distintas formas de ser solucionadas. El tema de las personas trans. Las personas trans en Venezuela es un grupo de personas que se encuentran en alto grado de vulnerabilidad. Tú encuentras muchas personas trans que únicamente tienen dos opciones, o el trabajo sexual o el estilismo. No hay otra forma de vida para estas personas. Entonces, o ocultarse, exactamente. Entonces, ¿qué debería hacer el Estado? Bueno, implementar políticas públicas hacia la educación, hacia la inserción laboral, hacia el acompañamiento y la asesoría psicológica para estas personas, pero eso no está, eso no sucede, no se encuentra. Tenemos, por ejemplo, políticas públicas a nivel de salud. Que en este país, por ejemplo, se indique que una persona LGBTI no pueda donar sangre, porque es LGBTI, eso es discriminatorio, porque no solamente las personas LGBTI tienen sexo, todas las personas tenemos sexo. Entonces, no es una cuestión de las orientaciones sexuales o la identidad de género de la persona, sino de las prácticas sexuales de las personas, independientemente de su orientación sexual. ¿Qué crees tú que ha faltado en general? Si hacemos el recorrido histórico, estamos en un proceso, ciertamente, como tú señalas, Richelle, de apertura, de comenzar a entender mejor las cosas y poner los pies sobre la tierra, para ser gráfico. ¿Pero qué falta? Voluntad política. Voluntad política. Única y exclusivamente voluntad política. A mí esta pregunta me la han hecho en infinidades de entrevistas. ¿Qué falta? Voluntad política. Porque los derechos de la población LGBTI no le cuesta al Estado ni un bolívar. Porque no se trata de resolver la pobreza, no se trata de resolver el acceso a la alimentación, o no se trata de resolver el acceso a la salud. Simplemente reconocer los derechos en condiciones de igualdad para todas las poblaciones vulnerables, no únicamente la población LGBTI, también, por ejemplo, personas con discapacidad, las feministas, niños, niñas y adolescentes, mujeres en situación de pobreza, afrodescendientes, indígenas, campesinos. Es todo un tema donde el Estado venezolano tiene que ponerse a evaluar cuál ha sido su rol histórico respecto a estas poblaciones vulnerables. Hacemos una pausa, Richelle. Conversamos con Richelle Briceño, defensora de los derechos humanos de la comunidad LGBTI. Con Mercantil Seguros, tú sí puedes tener una póliza de salud para ti y quienes te importan, con distintas opciones de cobertura y posibilidades de pago. Mercantil Seguros, con la confianza y solidez que ya conoces, te ofrece soluciones para que impulses tu mundo nuevo y el de quienes te importan. Visita mercantilseguros.com y cotiza ya. Mercantil impulsa tu mundo nuevo. Bien, seguimos conversando con Richelle Briceño, defensora de los derechos humanos de la comunidad LGBTI. Hablábamos también antes, en el anterior segmento, Richelle, del discurso, de la oferta, de la promesa, de lo que se dice en forma pública y lo que realmente por detrás también se oculta.
en ese sentido. Bueno, ustedes deben tener una paciencia enorme, o han tenido una enorme paciencia, porque de verdad les prometen algo que al final de cuentas, como decíamos antes, no se cumple. No se ha materializado. Fíjate, la participación política de la población LGBTI es importantísima. Y es importantísima. Y se ha sumado, ¿no? En forma gradual. Nos hemos sumado, pero no es lo suficiente. Sí. No ha sido lo suficiente porque como población... ¿O lo ven con prejuicio todavía? Probablemente, probablemente. O como enemigos. Bueno, ese es el extremo. O como un peligro, o como unos adversarios que pudieran entonces hacerse también de la política y jugar en el mismo terreno en condiciones de igualdad. Aun cuando eso puede llevarse también a la sociedad, porque no solamente es la parte política, la sociedad en general tendría que asumir, abrirse. Es un tema de cambiar parámetros y cambiar orientación de valores. Cambios de paradigmas. Entonces, fíjate, en esa participación política es importantísima, porque ¿qué ha ocurrido durante estos últimos 20 años? Las poblaciones LGBTI, en general, las poblaciones vulnerables, han sido instrumentalizadas políticamente por los grandes partidos políticos de este país. Y hablo sin dejar por fuera ningún partido político, tanto del oficialismo como de la oposición. Ambos han instrumentalizado, han utilizado el movimiento de la población LGBTI en otros países para también un igualito, beneficio propio. En otros países ocurre lo mismo. Sí, pero ¿qué ha ocurrido en otros países? Que la población LGBTI ha asumido su rol político dentro de la sociedad para entonces también acceder a cargos de poder y a cargos de decisión que les permita entrar en una jugada de tú a tú y poder tomar decisiones que vayan a favor de la población LGBTI. Entonces, digamos que la relación se invierte. Ya no es que nosotras y nosotros le mendigamos a los políticos de este país que por favor nos den derechos, que abran su corazón y que entiendan, sino que también hacemos parte del poder y por lo tanto tendremos la capacidad y la posibilidad de tomar decisiones dentro del poder, en todos los ámbitos. En el escenario político venezolano, ¿qué iniciativas se están tomando en ese sentido? Bueno, nosotras y nosotros a futuro. Eso tiene que ver con participación electoral, me imagino también. A futuro, no estoy hablando año 2022, pero sabemos que vienen unas contiendas electorales hacia el año 2024 y el 2025. Una elección presidencial, sí. Y pues nosotros también queremos participar. Y tenemos a futuro pues la posibilidad de poder estar dentro del Consejo Nacional Electoral, solicitar la creación de un partido político, no solamente donde estemos personas LGBTI, ojo, tendría que ser un partido político que permita la pluralidad de lo que significa la sociedad venezolana, es decir, personas LGBTI claro, porque articuladas. Reducirse o atomizarse no sería para ustedes la idea. Sería segregacionista. Claro, no sería bueno para ustedes. Pero tampoco podemos permitir que se nos discrimine en la participación política en los eventos electorales por ser personas de la diversidad sexual. Entonces, si otros grupos... ¿Y sienten que se les prohíbe? Por supuesto, porque si a otros grupos, por ejemplo, han tenido la posibilidad de crear y consolidar partidos políticos, me refiero a grupos, por ejemplo, ecologistas, a grupos, digamos, religiosos evangélicos, a grupos indígenas, porque la población LGBTI hasta el momento no se nos ha permitido cuando ya hicimos una solicitud en el año 2016. Ya que mencionaste el aspecto religioso, ¿cómo ves la posición de la Iglesia Católica, que es la mayoritaria en el país, frente a la comunidad LGBTI? Mira, para hablar de la Iglesia Católica hay que hablar de su principal representante, que es el Papa. La infalibilidad del Papa. Quien es católico y se asume como católico tiene que, de una otra manera, tener la confianza de que el Papa ha dicho correctamente lo que tiene que decir respecto a la población LGBTI. El Papa hace un año o 2 años atrás dijo, ellos también tienen derecho a formar familia. Y dijo, las leyes deben también proteger a esta comunidad. Entonces, si partimos... ¿Y eso se ha hecho permeable a la Iglesia Católica venezolana? Esperemos que sea así. Digamos que ese es un proceso reflexivo que debe hacer la Iglesia Católica venezolana. Si no lo están haciendo, entonces son antipapas. Sí, porque podría Richel, haber allí también un doble discurso. Así como en el universo político lo hay, también en el universo... Pudiera haber un doble discurso, sin embargo, bueno, nosotros partimos de la buena fe del Papa y partimos de la buena fe de quienes son los jerarcas de la Iglesia en este país. Ahora, hay otra ala. No solamente juega un papel la Iglesia Católica, también juega un papel las iglesias, bueno, iglesias no, sectas evangélicas que se encuentran ahorita dentro de Venezuela, y hablo de sectas porque no tienen la constitución de iglesia, y andan, digamos, torpedeando
y obstaculizando los derechos de la población LGBTI. ¿No son receptivos esas sectas, como tú las denominas? Muy pocas. Por ejemplo, los que se encuentran ahorita dentro de la Asamblea Nacional, cero receptividad. Empiezan, por ejemplo, a definir el matrimonio con una raíz etimológica de hace 2000 años. Es como si yo, por ejemplo, te definiera el salario con la misma raíz etimológica de hace 2000 años y te dijera, bueno, aquí está tu pago, un puñado de sal, cuando el salario hoy día es otra cosa. Además, hablan del matrimonio como el único fin del matrimonio es la procreación, y las personas que no pueden procrear porque en la naturaleza no les permite, no tienen derecho al matrimonio, no tienen derecho a conformar familia. Es decir, son elementos y argumentos muy arcaicos, muy oscurantistas, muy del siglo XV, y que no podemos permitir que eso continúe avanzando aquí en Venezuela. O sea, por ejemplo, un poco retrocediendo a lo que conversábamos hace un momento, ¿es posible que en el 2024 tengamos un candidato presidencial o candidata que represente a la comunidad LGBTI? Lo veremos en su momento. No puedo adelantarte. No podría adelantarte pero eso. sería interesante porque por lo demás, porque si los partidos tradicionales o no tradicionales, los partidos en general, lo que hacen es utilizar a la comunidad, bueno, ¿por qué no tienen ustedes un candidato? O candidata. Lo veremos en su momento. Sin embargo, puedo decirte que nosotras y nosotros ahorita no estamos pensando en elecciones presidenciales. Claro. Para nosotras y nosotros hay sin embargo, elementos más importantes, que es resolver la situación del país, los problemas del país. Yo creo que pensar ahorita en candidatura, estamos alejados de ese momento. No significa que no podamos preparar el terreno, pero ahorita lo urgente es otras cosas, que son nuestros derechos. No, ustedes sienten lo mismo y pasan por lo mismo que padecemos todos. Así es. Y exponencialmente. La discriminación es exponencial hacia las personas LGBTI. Te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando hubo esta discriminación de ir a comprar por número de cédula? No podías acceder a los bienes y servicios. Bueno, cuando una persona trans iba a comprar con su cédula, no podía hacerlo. No podía hacerlo porque su cédula no correspondía. Sí, recuerdo esos casos. Entonces, cosas como esas vivimos la población LGBTI. Es decir, que nuestros accesos a los servicios en condiciones de igualdad es menor al resto de la población. Gracias, Richel, por todo este panorama o bosquejo que nos presentaste, ¿no?, sobre la comunidad como tal. Bueno, ya habrá ocasión de seguir conversando sobre esto. Importante. Rapidito, porque ya... El mes del orgullo LGBTI se encuentra en este momento corriendo. Nuestra marcha nacional es el 3 de julio, desde Parque del Este hasta Zona Rental. Va a pasar por el Parque de los Cabos, pero la clausura como tal va a ser en Zona Rental. Bien, gracias, Richel. Una pausa, al retorno, arte y espectáculos en Lo Actual. Buenos días para todos, gente actual. Feliz viernes. Yo soy Maite García, me presento para los que no me conocen y por supuesto los voy a estar acompañando haciendo un recorrido por las noticias del entretenimiento para que ustedes se actualicen. También su interacción a través de las redes sociales es importantísima para saber qué tal las noticias, qué les parecen. @lo actual en Twitter, @lo actual piso TV en Instagram y mi cuenta @Maite García G. Si ya tiene su cafecito, vamos a dar inicio a las noticias de arte y espectáculo. Y hoy les tengo que contar que el nuevo disco de Beyoncé saldrá en julio. Para los fanáticos estamos muy cerca. La cantante anunció en redes sociales y en su web que va a publicar un nuevo disco este próximo 29 de julio. El primero en 6 años. Por el título que lleva, vemos que va a ser un renacer, un renacimiento. No sabemos si quizás va a cambiar un ícono de Hollywood, Marilyn Monroe. En este se ve a la actriz cubano-española Ana de Armas sollozando como la bombshell, que dice que no quiere que la abandonen antes de que su maquillista le diga que su amiga vendrá pronto. Para ayudarla también se le ve con el vestido rosa que Marilyn usó para el film Gentlemen Prefer Blondes cuando cantó Diamonds Are a Girl's Best Friend, y también con el vestido blanco sobre un respiradero de la actuación impecable, y que esto va a ser un rotundo éxito, además de que, bueno, ya sabemos los rumores que hubo de que ese vestido que utilizó Kim Kardashian para estos premios de Marilyn Monroe, pues sí estuvo bastante lastimado. Tenemos que avanzar con más, y es que Maisie Williams pensaba que era de Juego de Tronos.